Mi nombre es Clara y durante muchos años pensé que tenía una familia estable, normal, incluso feliz. No perfecta, claro, pero sólida. Estuve casada con Andrés durante más de 3 décadas. Tuvimos un hijo, Tomás, al que criamos con todo el amor del mundo. Fue un niño tranquilo, algo tímido, siempre dependiente de mí. Nunca fue de esos que se rebelan o que hacen locuras de juventud. Creció con una sensibilidad que muchas veces me preocupaba, porque no quería que la vida lo lastimara. Cuando llegó a la adultez, se centró en los estudios, en su carrera, pero no tuvo suerte en el amor durante muchos años. Hasta que apareció ella. Su nombre era Natalia. Al principio pensé que era una buena mujer, educada, amable, algo reservada. Noté enseguida que era bonita, con esa belleza que no busca ser protagonista, pero que sabe usar su poder. Se acercó a Tomás con una facilidad que nunca había visto en otra mujer. Él, como si hubiese estado esperando toda su vida por alguien como ella, se enamoró casi al instante. Yo, como madre, quise creer que era real, que después de tantas decepciones por fin había encontrado a alguien que lo valoraba de verdad. Poco tiempo después, Natalia anunció su embarazo. Fue algo repentino. Apenas llevaban unos meses de relación. Tomás estaba confundido, pero feliz. Yo me preocupé, claro. Tenía ese presentimiento que a veces tenemos las madres, ese malestar en el estómago que no sabes explicar. Aún así, decidí apoyar, mantenerme cerca, pensar que todo se acomodaría con el tiempo. Andrés también lo tomó con calma. Parecía más interesado en que no se generaran conflictos que en la situación misma. Cuando el bebé nació, una mezcla de amor y ansiedad me invadió. Era un niño hermoso, con unos ojos grandes que observaban todo como si ya entendiera el mundo. Lo llamaron Julián. Yo no podía evitar sentir ternura. Me acerqué a Natalia todo lo que pude, traté de apoyarla como suegra y como abuela. Pero pronto las cosas empezaron a cambiar. Al principio fueron comentarios pequeños, insinuaciones. Un día, Natalia me dijo que criar a un hijo era muy costoso y que Tomás, con su trabajo mal pagado, no podía sostenerlos. Lo dijo en tono de broma, pero con esa mirada que no dejaba dudas. Luego vinieron las peticiones, más directas, menos disfrazadas. Me decía que si no le ayudaba con dinero, se le haría imposible mantener el bienestar del bebé. No hablaba de caprichos, sino de cosas básicas, pañales, leche, medicinas. Me sentía acorralada. Yo no iba a permitir que mi nieto sufriera por falta de recursos, así que empecé a darle lo que necesitaba. Con el tiempo, sus demandas se volvieron más duras. Ya no pedía, exigía. Me decía que si no colaboraba con cierta cantidad a fin de mes, no me permitiría ver a Julián. Usaba a ese niño como moneda de cambio. Me chantajeaba con una frialdad que no terminaba de comprender. Era joven, pero sabía muy bien lo que hacía. Yo sufría en silencio. Andrés no parecía notar nada. Tomás, tampoco. A veces pensaba en contarles, pero tenía miedo de sembrar una guerra en la familia. Callé, aguanté, entregué el dinero cada mes. Me convertí en una especie de banco silencioso. Natalia sabía hasta dónde podía manipular. Me mandaba mensajes diciéndome que necesitaba pagar la luz, el gas, la comida, y yo, por miedo a perder a mi nieto, accedía sin rechistar. Veía a Julián 1 o 2 veces por semana, solo cuando ella lo permitía. Cada vez que lo abrazaba, sentía que algo me desgarraba por dentro. Ese niño no tenía culpa de nada, y sin embargo era utilizado como un escudo, como una herramienta para controlar a todos. Un día, empecé a sospechar. No tenía pruebas, solo ese presentimiento que no se va. Natalia se mostraba cada vez más segura, más dominante. Trataba a Tomás como a un sirviente, no como a un compañero. Y él, como siempre, aceptaba. Lo amaba tanto que prefería no ver. Pero yo sí veía. La forma en que ella evitaba que él tomara decisiones sobre Julián. Como solo me buscaba cuando necesitaba dinero. Como nunca mostraba un afecto real por mi hijo. Fue entonces cuando una sospecha me atravesó como una cuchilla. ¿Y si Julián no era hijo de Tomás?
La idea me pareció terrible, absurda incluso. Pero algo en su actitud lo sugería. No se parecía en nada a él. En su rostro, en sus gestos, había algo que me resultaba demasiado familiar, pero no podía identificar qué. Empecé a observar con más detalle. Comparaba fotos de Tomás de niño con Julián y no encontraba similitudes. Pero con alguien sí. Con Andrés. No quería creerlo. Me odiaba solo por pensarlo. Pero no pude evitar seguir atando cabos. La forma en que Natalia miraba a mi esposo cuando venía a casa. Como él se mostraba incómodo, nervioso. Recordé pequeñas escenas del pasado, miradas, silencios, excusas. Andrés tenía una oficina en casa, y muchas veces Natalia pasaba horas ahí, con la excusa de que necesitaba usar su computadora o buscar información para su emprendimiento. Yo confiaba. Pero ahora me preguntaba qué había hecho durante esas horas. Y así llegó el día en que lo confirmé. Estaba buscando unos papeles en la oficina cuando escuché la puerta abrirse. Me quedé quieta. No querían que supiera que estaban allí. Andrés entró con Natalia y empezaron a hablar en voz baja. No sabían que yo estaba en el cuarto contiguo. Escuché todo. Escuché cómo él le preguntaba si estaba segura de que Julián era suyo. Ella respondió que sí, que por eso había convencido a Tomás de que se enamorara de ella, porque sabía que Andrés nunca aceptaría a ese hijo. Que era la única forma de que el niño creciera protegido. Sentí que el mundo se desmoronaba. Que los cimientos de mi vida se derrumbaban de golpe. Andrés me había traicionado. No solo a mí, sino también a su propio hijo. Natalia no era la pareja de Tomás. Era la amante de mi esposo. Y ese bebé, ese niño por el que yo había sufrido tanto, no era mi nieto. Era mi hijastro. La crueldad de la situación me dejó sin aliento. Me encerré en mi cuarto y lloré durante horas. No sabía qué hacer. Quise gritar, romper cosas, huir. Pero no lo hice. Me sequé las lágrimas, me miré al espejo y tomé una decisión. Eché a Andrés de la casa esa misma noche. No le grité. No le pedí explicaciones. Solo le dije que sabía todo y que no quería verlo nunca más. Él se quedó parado en la puerta, como un niño asustado, intentando hablar, pero no lo dejé. Cerré la puerta en su cara y me senté en el suelo, temblando. A la mañana siguiente, cuando Tomás me preguntó qué había pasado, no supe qué decirle. Aún no. No podía arruinarle la vida así, de golpe. Yo sabía que no podía seguir viviendo con esta verdad guardada. Pero antes de decirla, quería actuar. Tomé una decisión. Iba a ofrecerle algo a Natalia. Una salida. Un trato. Desde el momento en que decidí enfrentar la situación con frialdad, sentí que había recuperado parte del control que Natalia me había robado durante tanto tiempo. Ya no me importaba su manipulación, su amenaza, ni su descaro. Tenía algo mucho más poderoso que el miedo, la verdad. Y esa verdad me había dolido, me había partido en pedazos, pero también me había abierto los ojos. Ya no iba a permitir que me siguiera usando, ni a mí ni a Tomás, ni a ese niño que no había pedido nada de esto. Pasé los días siguientes pensando en el plan. No era venganza, al menos no en el sentido clásico. Era justicia. Una forma de enmendar lo que Andrés y Natalia habían hecho. Tomás no podía tener hijos, lo sabíamos desde hacía años. Una condición genética irreversible. Lo había devastado durante un tiempo, y aunque logró aceptarlo, yo sabía que todavía le dolía en lo profundo. Por eso, cuando Natalia apareció embarazada, su alegría fue desbordante. Había aceptado esa paternidad como un milagro. No podía arrebatarle la verdad sin antes protegerlo de la caída. El niño era inocente. Ese bebé que había sostenido en brazos tantas veces, al que le había cantado canciones, no tenía la culpa de nada. Y aunque no era de Tomás, ni mío por sangre, ya era parte de mí. Me había encariñado con él de una forma que no esperaba. Era un lazo extraño, complicado, un lazo que no podía romper solo porque su madre fuera una oportunista y su verdadero padre, un traidor.
Yo no podía cargar al bebé con las culpas de sus padres. Por eso, decidí que él merecía otra oportunidad. Una vida sin manipulaciones ni mentiras. Una tarde, llamé a Natalia. No le di muchas explicaciones, solo le pedí que viniera a casa a hablar. Ella llegó con su actitud habitual, segura, elegante, como si tuviera todo bajo control. Tomás no estaba. Me aseguré de que él no supiera nada de esa conversación. La hice pasar al comedor y le ofrecí un café que no aceptó. Se sentó frente a mí, con esa sonrisa medida, con esa expresión de quien cree que ya ha ganado todas las batallas. Le dije que sabía todo. Que había escuchado su conversación con Andrés. Que conocía la verdad sobre Julián. No pestañeó. No intentó negarlo. Solo cruzó las piernas y me dijo que lo sentía, pero que era algo que no podía evitar. Que se había enamorado de Tomás en serio después. Que Andrés había sido un error. Me sorprendió su frialdad. Su capacidad de moldear la historia según su conveniencia. Pero ya no me afectaba. Le dije que no estaba interesada en su versión, ni en justificar nada. Que solo quería hablar del niño. Le propuse algo muy claro: si quería seguir adelante con su vida sin más problemas, podía hacerlo. Pero que me entregara al bebé. No como un secuestro ni como un robo. Le ofrecí dinero. Una cantidad justa, que le permitiría comenzar de nuevo donde quisiera, sin tener que depender de nadie. Podía desaparecer, hacer su vida, olvidarse de todo esto. Pero Julián se quedaría conmigo. Ella se quedó en silencio unos segundos. Vi cómo procesaba la información. Esperaba una reacción emocional, quizás una negativa rotunda, una acusación. Pero no. Lo que vi fue cálculo. Pensó, evaluó. Me preguntó cuánto. Le di una cifra considerable, más de lo que había recibido de mí durante todo el año anterior. Dinero limpio, en efectivo, sin condiciones más allá de dejar al niño. No le rogaría. No la convencería. Solo le ofrecía dos caminos: aceptar el dinero y marcharse, o quedarse con el niño, y entonces me comprometía a seguir ayudándola mes a mes, sin reproches, sin condiciones, pero sabiendo que lo hacía solo por él. Esa segunda opción la dije con claridad. Quería que supiera que, aunque todo lo que había hecho era detestable, yo no le quitaría el derecho de ser madre si ella realmente amaba a su hijo. Pero también le dejé claro que no toleraría más chantajes, ni manipulaciones, ni mentiras. Si decidía quedarse con el niño, sería su responsabilidad completa, con dignidad. Y yo ayudaría solo por amor al niño. Pero si elegía el dinero, debía entender que nunca más podría volver. Ni siquiera a mirar atrás. No dudó demasiado. Me pidió tiempo para pensarlo, pero supe que ya había tomado la decisión. 3 días después, vino sola, sin el bebé. Trajo una pequeña maleta con algunas de sus cosas y un sobre con los papeles del niño. Había firmado la autorización legal para que yo pudiera tener la custodia. No me miró a los ojos. Solo dijo que había sido una buena madre hasta ese día, que lo había cuidado bien. Yo no le respondí. Tomé el sobre y salí de la casa. El bebé estaba con una vecina a la que le había pedido el favor. Cuando lo tuve en brazos de nuevo, supe que todo lo que había hecho había valido la pena. No, lloró. Me miró con sus ojos grandes, limpios, y sonrió. Fue como si supiera que ya estaba a salvo. Que ya nada malo le iba a pasar. Natalia desapareció. Nunca volvió a buscarnos. Tomás creyó que ella lo había dejado por otro hombre, que no quería asumir la maternidad. Lloró. Sufrió. Pero yo estuve ahí para contenerlo. Y poco a poco, aceptó la idea de criar a Julián como suyo. Nunca le dije la verdad. Quizás un día lo haga. Pero no entonces. Entonces solo necesitaba paz. Andrés intentó contactarme meses después. Me escribió cartas, me dejó mensajes. Decía que quería explicarse, que lamentaba todo. Pero yo ya no tenía lugar para él en mi vida. Lo bloqueé de todos lados. Para mí, estaba muerto.
Lo único que me dolía era haber estado casada tantos años con alguien que había sido capaz de algo tan miserable. Su presencia había sido borrada de la casa, de mi cama, de mis fotos, de mis recuerdos. Julián, en cambio, fue llenando cada rincón. Creció rodeado de cariño. Le di todo lo que pude. Tiempo, cuidado, ternura, estabilidad. Lo inscribí en una buena escuela, lo acompañé a cada cita médica, cada evento escolar. Nunca notó la ausencia de su madre. Tenía a Tomás, que lo adoraba, y a mí. Nunca le faltó nada. Era un niño curioso, sensible, con una inteligencia precoz. Desde pequeño mostró habilidades especiales, una capacidad para entender cosas que a otros niños les costaban. Lo llevé a terapias, a talleres, a clases especiales. Lo que fuera para ayudarlo a desarrollar su potencial. Nunca me arrepentí. Ni un solo día. La maternidad forzada de Natalia se convirtió en mi segunda maternidad. Y esta vez, más que nunca, me entregué por completo. No era una forma de redimirme por haber fallado como esposa. Era un acto de justicia, de sanación, de amor puro. Y aunque a veces me dolía pensar en cómo llegó ese niño a nuestras vidas, también sabía que su existencia era un regalo. No por las circunstancias, sino a pesar de ellas. Después de que Natalia desapareciera de nuestras vidas, la casa se llenó de un silencio distinto. No era el silencio de la ausencia ni de la pérdida. Era un silencio de paz. De haber tomado el control. De haber cerrado una etapa que, aunque oscura, me había enseñado a reconocer la fuerza que uno puede encontrar cuando todo parece venirse abajo. Ya no tenía que vivir con el miedo de recibir un mensaje pidiéndome dinero. No tenía que aguantar amenazas veladas ni manipulaciones disfrazadas de necesidades. Lo único que tenía frente a mí era una nueva vida con Julián, mi nieto hijastro, el niño que sin quererlo se convirtió en el centro de todo lo que me quedaba por vivir. Los primeros días fueron difíciles, no porque el niño no estuviera bien, sino porque yo no podía dejar de pensar en lo que había hecho. Sabía que había actuado bien, pero el acto en sí, intercambiar dinero por un niño, era algo que a muchas personas les parecería inmoral. Sin embargo, no había nada más claro para mí que esa elección fue la única forma de darle una vida decente. Natalia lo había dejado sin mirar atrás. Lo abandonó con la frialdad con la que alguien se desprende de algo que ya no necesita. Y eso, por mucho que lo intentara, nunca podría perdonárselo. Julián no volvió a pronunciar su nombre. No preguntó por ella. Era pequeño, pero los niños, incluso a esa edad, entienden cuando algo se rompe. Tomás, en cambio, no dejó de sufrir. Durante semanas se levantaba cada mañana con los ojos hinchados, tratando de entender por qué Natalia se había ido, por qué no había luchado por su hijo, por qué no había dado explicaciones. Yo, desde mi lugar, hice lo posible por consolarlo sin caer en la tentación de decirle la verdad. No todavía. Sabía que esa verdad no solo lo lastimaría, lo destrozaría. ¿Cómo le explicas a tu hijo que el niño al que ama como propio es, en realidad, hijo de su padre y de la mujer que él creyó amar? No podía. No debía. No, ahora. Cada día me dedicaba con esmero a cuidar a Julián. Organizaba mis horarios para no dejarlo solo nunca. Empecé a rechazar trabajos esporádicos que antes hacía para ganar un ingreso extra. Preferí vivir con menos, pero estar presente. Lo veía crecer y desarrollarse con una rapidez asombrosa. Hablaba pronto, caminó firme antes de lo esperado, y mostraba una curiosidad tan intensa que a veces me preguntaba si no habría heredado esa agudeza de algún rincón lejano de nuestra historia familiar. Quizá de mí, quizá incluso de Andrés, aunque me doliera admitirlo. Tomás se volvió más cercano a él. Era conmovedor ver cómo lo miraba. Cómo lo abrazaba como si estuviera aferrándose a la única certeza en su vida. Nunca dudó de su paternidad. Nunca cuestionó nada. Para él, Julián era su hijo. Y lo trataba como tal. Lo llevaba al parque, le contaba historias antes de dormir, le enseñaba a armar rompecabezas. Era dulce, paciente, protector. Me rompía el alma saber que todo lo que hacía lo construía sobre una mentira. Pero también me aliviaba saber que no era una mentira cruel. Era una mentira que protegía.
¿Qué curaba? Que le daba un propósito que no había tenido antes. Andrés seguía intentando comunicarse. Llamadas, mensajes, incluso una carta escrita a mano que dejó en el buzón de casa. No la abrí. La tiré sin leerla. No necesitaba sus explicaciones. Sabía lo que había hecho. Había traicionado no solo mi confianza, sino el futuro de su propio hijo. Él había permitido que todo esto ocurriera, que Natalia usara a Tomás como escudo, como una figura útil para criar a un hijo que no era suyo. Había estado dispuesto a seguir con esa mentira solo para mantener las apariencias. Eso era lo que más me dolía. Que no hubiese tenido el coraje de decir la verdad. Que hubiera preferido esconderse detrás del silencio y la cobardía. Una tarde, Tomás me preguntó si creía que Natalia volvería. Le dije que no. Que algunas personas simplemente no tienen el instinto de mirar atrás. Que hay quienes están hechos para abandonar sin remordimiento. Él asintió. No me pidió más detalles. Creo que en el fondo, una parte de él sabía que había algo extraño. Que Natalia no era la víctima. Que algo oscuro había detrás de su partida. Pero no quería saberlo. Y yo no iba a forzar esa conversación. Los meses pasaron. Julián cumplió 3 años. Fue un cumpleaños modesto, pero lleno de amor. Hicimos una pequeña fiesta en casa con los pocos amigos que Tomás aún conservaba. Le compré un pastel con sus personajes favoritos y lo decoramos con globos. Tomás se disfrazó de pirata solo para hacerlo reír. Fue un día feliz. Y esa felicidad, aunque sencilla, se sentía más real que cualquier otra cosa. Porque era limpia. Porque ya no dependía de mentiras, ni de dinero entregado a escondidas, ni de favores devueltos con chantaje emocional. Yo no sabía que había sido de Natalia. No la busqué. No la mencioné. Su nombre fue borrado del vocabulario de la casa. Incluso Tomás dejó de hablar de ella. Era como si nunca hubiese existido. Andrés, en cambio, seguía insistiendo. Hasta que un día apareció frente a la casa. Me sorprendió. No esperaba volver a verlo en persona. Estaba más delgado, envejecido, con el rostro cansado. Me pidió que le permitiera ver a su hijo. Le dije que no. Le cerré la puerta sin dejarlo terminar la frase. No iba a permitir que regresara como si nada. No después de todo el daño. No mientras yo tuviera el control. Esa fue la última vez que lo vi. Después de eso, todo se volvió más estable. Julián empezó la escuela con entusiasmo. Mostró una habilidad natural para los números, una memoria excepcional, y una capacidad para aprender idiomas que me dejó impresionada. Los profesores me decían que tenía un futuro brillante. Que era un niño excepcional. Yo solo asentía y agradecía. Pero en el fondo, sabía que era cierto. Ese niño era diferente. Había venido al mundo en medio del engaño, pero estaba destinado a brillar. Y yo haría todo lo posible para que tuviera esa oportunidad. Me volví una mujer práctica. Fría cuando era necesario. Cariñosa cuando podía. Ya no me detenía a llorar por las traiciones ni a repasar en mi mente lo que se había perdido. Tenía claro que la vida no siempre premia a los justos, ni castiga a los culpables. A veces todo queda en el aire, sin justicia ni redención. Pero al menos, en mi pequeño rincón del mundo, había logrado enderezar algo que había comenzado torcido. Había salvado a un niño de un futuro incierto. Y eso, para mí, valía más que cualquier castigo que el destino pudiera o no imponer. Tomás siguió siendo un padre dedicado. Nunca volvió a enamorarse. Supongo que Natalia le dejó una herida que no pudo curar. Pero nunca lo vi arrepentirse de haber aceptado a Julián. Lo trató como su hijo desde el primer día, y nunca cambió. Y yo, desde mi rol de madre y abuela, lo acompañé en ese camino sin cuestionar nada. Era nuestro secreto. Nuestro pacto. Y mientras ese niño creciera sano, fuerte y feliz, no necesitábamos nada más. La rutina empezó a volverse una aliada. Me levantaba temprano,
preparaba el desayuno para Julián y Tomás, y luego nos despedíamos en la puerta. Tomás lo llevaba al colegio, yo me quedaba en casa organizando lo que se pudiera, repasando cuentas, haciendo las compras del día, revisando su ropa, preparando su comida. Empecé a notar que todo lo que hacía giraba en torno a ese niño. No por obligación, sino porque él se había convertido en el centro de lo que me mantenía viva. El sentido que le daba estructura a mis días. Ya no me preguntaba si era justo o si tenía derecho a sentirme su madre. Solo actuaba como tal. Porque eso era lo que él necesitaba. Y también, aunque no lo dijera en voz alta, lo que yo necesitaba para no venirme abajo. El pasado seguía ahí, claro. Algunas noches, cuando la casa estaba en silencio y podía oír el tic-tac del reloj en la cocina, pensaba en Andrés. En cómo había destruido todo sin que yo lo viera venir. En cómo me había mentido durante tanto tiempo sin que yo sospechara nada. Me dolía que mi vida entera hubiera estado construida al lado de un hombre capaz de algo así. No solo me había traicionado a mí, había usado a su propio hijo como escudo para ocultar su vergüenza. Había permitido que otra persona criara a su hijo como si fuera propio solo para mantener su imagen intacta. Ese egoísmo era tan frío, tan calculado, que me costaba creer que alguna vez lo había amado. Pero lo que más me dolía, lo que me robaba el aire en las madrugadas largas, era Natalia. Su frialdad. Su decisión. No se despidió del niño. No dejó una carta, ni una nota, ni una foto. Nada. Solo desapareció. Como si ese hijo no hubiera sido más que un obstáculo. Como si nunca hubiera existido. Lo dejó atrás como quien abandona una prenda vieja. Y aún así, yo no la odiaba. La despreciaba, sí, pero no la odiaba. En el fondo, creo que sentía lástima. Porque sé que con el tiempo, si alguna vez se detenía a pensar, se daría cuenta de lo que perdió. Y ya sería tarde. No por mí. No por Tomás. Por Julián. Porque él no la recordaría. Porque crecería sin ella y no la echaría de menos. El niño seguía creciendo con una inteligencia que me sorprendía día a día. Un día volvió del colegio con un libro de ciencia que habían llevado para una actividad, y se pasó la tarde entera explicándome cómo funcionaban los planetas, como si lo hubiese estudiado durante semanas. Al día siguiente, preguntó si podía aprender otro idioma. Le compré libros de inglés, luego pidió libros en francés. Tenía apenas 5 años y ya mostraba una sed de conocimiento que me hacía sentir que estaba criando a alguien especial. Alguien distinto. No por genética. Por voluntad. Tomás lo miraba como si fuera su obra más preciosa. Su mayor orgullo. Nunca lo oí quejarse por su destino. Nunca le preguntó a la vida por qué Natalia lo había abandonado. Nunca mostró rencor. Todo lo que hizo fue dar. Entregar. Estar. Supongo que también eso fue su forma de sanar. De encontrar un propósito. Porque cuando la vida te arrebata lo que pensabas que era real, solo te queda construir algo nuevo. Y para Tomás, ese nuevo comienzo fue Julián. Una vez, durante una cena, Julián preguntó si tenía el mismo apellido que nosotros. Tomás le dijo que sí, con una naturalidad admirable. Yo lo miré desde la cocina y sentí un nudo en el estómago. Legalmente era así. Había hecho todo para que el niño llevara nuestro apellido. Pero cada vez que veía esos papeles, recordaba la verdad. Recordaba de dónde venía. Me pesaba. Pero no lo suficiente para arrepentirme. Porque sabía que, con todo lo que había hecho mal en mi vida, esto era lo único que había hecho bien de principio a fin. Hubo momentos en que pensé en contarle la verdad a Tomás. Me sentaba frente a él con el corazón latiendo en la garganta, con las palabras listas para salir. Pero entonces Julián entraba a la habitación, corría hacia él, lo abrazaba, le decía, papá, con esa ternura absoluta, y yo no podía destruir eso. No tenía derecho. Quizás algún día, cuando Julián fuera adulto, le revelaría todo. Pero no a Tomás. No, ahora. Ya había sufrido bastante. Merecía esta felicidad, aunque fuera construida sobre una mentira piadosa.
El tiempo seguía pasando. La escuela se convirtió en un nuevo mundo para Julián. Tenía amigos, profesores que lo adoraban, una rutina que lo estimulaba y lo hacía feliz. Yo iba a todas las reuniones, participaba en todo. Me convertí en esa madre, esa abuela que siempre estaba presente. La que sabía los nombres de todos los niños de su clase, la que preparaba los pasteles para las ferias, la que cosía disfraces y organizaba rifas. Lo hacía por él. Porque quería que nunca sintiera que le faltaba algo. Ni una madre, ni una historia, ni un origen. Andrés, para entonces, se había resignado. Supongo que entendió que yo no lo perdonaría jamás. Y aunque alguna parte de él hubiera querido enmendarlo todo, ya no tenía cabida en nuestras vidas. Había perdido su lugar. Había cedido su derecho a ser parte de esta historia. El niño no lo conocía. No lo extrañaba. No lo nombraba. Para Julián, su mundo era Tomás y yo. Nada más. Y eso, en su sencillez, era perfecto. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto de Julián, encontré un dibujo. Él y Tomás tomados de la mano, con una casa detrás. Había escrito, mi papá, con letras torcidas pero firmes. Lo guardé como un tesoro. Porque en ese dibujo estaba toda la verdad que importaba. La verdad emocional. La que supera la sangre y el pasado. Julián lo había elegido. A Tomás. A nosotros. Y yo no iba a traicionar esa elección por ninguna razón. Empecé a escribir un diario. No para desahogarme, sino para dejar un registro. Quería que si algún día Julián preguntaba, pudiera contarle todo con precisión, sin inventar nada. Iba anotando fechas, decisiones, emociones. No era un diario tradicional. No tenía poesía ni reflexiones dulces. Era real, crudo, honesto. Una especie de legado, por si yo faltaba. Porque ya no era joven, y cada año que pasaba me recordaba que no estaría para siempre. Y cuando yo no estuviera, alguien tendría que decirle a Julián de dónde venía. ¿Con qué propósito fue amado? ¿Por qué fue elegido? Mis amigas no sabían nada. Nunca conté esta historia fuera de las paredes de casa. En público, era la madre de Tomás, la abuela de Julián, la mujer que había sido abandonada por su esposo y que había reconstruido su vida con dignidad. Nadie sospechaba lo que había detrás. Y no lo lamentaba. No necesitaba que me entendieran. Solo necesitaba proteger a ese niño. Darle una vida buena. Sin interferencias. Sin culpas heredadas. Y así, los años siguieron. Con calma, con rutinas firmes, con días tranquilos. Julián creció sin sobresaltos, con amor, con educación. Tomás encontró trabajo en una escuela técnica, donde ayudaba a chicos a desarrollar habilidades prácticas. Nunca quiso mudarse, ni cambiar de vida. Decía que la felicidad ya estaba ahí, en lo que habíamos construido juntos. Yo, por primera vez en muchos años, empecé a sentirme en paz. Sabía que lo que había pasado no se podía borrar. Pero también sabía que de todo aquello había surgido algo bueno. Algo limpio. Algo verdadero. El niño que me salvó de hundirme en el odio. El niño que no pidió venir al mundo, pero que se convirtió en mi propósito. En mi motor. En mi último gran amor. El tiempo, con su paso silencioso, fue diluyendo los rastros de aquella historia oscura. Como si el viento de los años hubiera barrido cada fragmento de traición, cada sombra escondida detrás de una sonrisa. Julián ya tenía 8 años, y su mundo era tan claro como la luz de la mañana. Iba al colegio con su mochila roja, con sus libros ordenados y su cuaderno de dibujos siempre a medio terminar. Era un niño observador, inquieto, sensible. No se parecía a Tomás ni a mí, pero nadie lo notaba. Todos asumían que había heredado alguna mezcla generosa de genes familiares, y yo no corregía a nadie. Solo asentía y cambiaba de tema. A veces lo miraba de perfil y encontraba rasgos que me recordaban a Andrés. Una curva en la mandíbula, un gesto al fruncir el ceño. Eran momentos breves, detalles que solo yo podía notar.
Pero no dejaban de golpearme en el estómago. No porque me hicieran odiarlo, sino porque eran como una herida que aún no terminaba de cerrar. Me recordaban que, aunque lo amara como a un hijo, sus raíces estaban ancladas en una mentira. Y sin embargo, no me importaba. Porque esas raíces, por retorcidas que fueran, habían dado fruto. Y ese fruto era Julián. Y él no tenía culpa de nada. Tomás se convirtió en un padre admirable. Dedicado, presente, generoso. Lo llevaba a jugar al fútbol cada semana, se sentaba con él a estudiar cuando las tareas eran difíciles, le preparaba el desayuno los sábados aunque estuviera agotado. No sé cómo hacía para mantener esa energía después de tantas horas en el trabajo, pero lo hacía. Y lo hacía con gusto. Nunca lo vi quejarse. Nunca dijo que la paternidad lo sobrepasaba. Nunca expresó dudas sobre su rol. Era como si, desde el momento en que tomó a Julián en brazos por primera vez, hubiera decidido que ese niño era suyo. Sin condiciones. Yo los miraba y pensaba que quizás, en algún rincón del universo, algo se había equilibrado. Como si todo el daño causado por Andrés y Natalia se hubiera transformado en este vínculo puro, real, que unía a Tomás con el niño. Era una red de amor sin artificios. Sin necesidad de justificar su existencia. Y eso me daba fuerzas. Porque sabía que algún día la verdad saldría a la luz. Y no importaba cuánto quisiera retrasarlo, iba a llegar. Tal vez por accidente. Tal vez por una necesidad genuina de Julián. Y cuando llegara, lo único que lo protegería del derrumbe sería ese amor. No el nuestro. El de él hacia nosotros. Porque eso no se impone. Se construye. Yo seguía con mi rutina. Me había acostumbrado a los días en silencio, a las tardes de meriendas, a las visitas a la librería, a los paseos cortos por el parque. Ya no necesitaba grandes gestos para sentirme viva. Julián llenaba todo. Su presencia era suficiente. Me hablaba de sus sueños con una claridad que me impresionaba. Un día dijo que quería construir cosas. Que soñaba con hacer casas para las personas que no tenían dónde vivir. Otro día me habló de los animales y de su deseo de protegerlos. Era un niño noble. No solo inteligente. Tenía algo dentro que brillaba. Una compasión innata, una bondad serena que no era común. Yo seguía escribiendo en mi diario. Página tras página. A veces en la madrugada, cuando no podía dormir. Otras veces a media tarde, cuando él se dormía en el sofá y la casa se volvía un remanso. Escribía para él, como una madre que deja migas de pan en el camino, por si algún día quiere volver al principio y entender. No ocultaba nada. Contaba cómo descubrí la verdad, cómo escuché a Andrés y Natalia hablar en la oficina sin saber que yo estaba ahí. Cómo decidí callar, cómo eché a Andrés de la casa sin una sola lágrima frente a él. Cómo le ofrecí a Natalia una salida, cómo ella la aceptó sin mirar atrás. También escribía sobre los días felices. Sobre los logros de Julián, sus dibujos, sus notas, las cosas que decía cuando pensaba que nadie lo oía. Era mi forma de asegurarme de que, cuando llegara el momento de saber, no quedara atrapado solo en la tragedia. Que también viera la belleza. El amor. La decisión consciente de protegerlo. De elegirlo. Tomás nunca sospechó. Al menos no lo decía. Se limitaba a vivir. A disfrutar de su rol. A veces hablábamos de cómo había cambiado nuestra vida desde la partida de Natalia. Él decía que todo había sido para mejor. Que no entendía cómo había podido amar a alguien así. Que debía haber estado ciego. Yo lo escuchaba en silencio. Apretando los labios. Sabiendo que decirle la verdad lo rompería. Que él se sentía valioso, útil, necesario por ese niño. Y que quitarle esa certeza era como empujarlo a un abismo. Natalia no volvió a aparecer. Nunca más. No escribió, no llamó, no preguntó. Su ausencia se volvió permanente. Una figura lejana, sin rostro, sin historia. Julián no la nombraba. No preguntaba por su madre.
A veces decía que le gustaba que yo fuera su abuela mamá. Que tenía lo mejor de los dos mundos. Y yo sonreía, sin saber qué responder. Porque sí, lo criaba como a un hijo. Pero era mi nieto. O mi hijastro. O quizás, simplemente, el niño que la vida me entregó para reparar todo lo que no supe construir antes. Había días en los que todo me pesaba. Me encerraba en el baño y lloraba sin ruido, con el grifo abierto para disimular. Lloraba por Tomás, por Julián, por mí. Por la mujer que fui antes de todo esto. Por la que creyó que su matrimonio era fuerte, que su familia era intocable, que el amor bastaba. Por la ingenuidad con la que acepté a Natalia en nuestras vidas. Por no haber visto antes lo que estaba pasando. Pero esos días eran cada vez menos frecuentes. Porque cada vez que caía, Julián aparecía con su risa, con su abrazo, con su forma de mirar que me recordaba que aún había belleza en el mundo. Que todo lo que hice, lo hice por él. Una noche, mientras le contaba una historia antes de dormir, me tomó la mano y me dijo que cuando fuera grande, iba a cuidarme. Que no iba a dejar que nada malo me pasara. Fue una frase simple. Infantil. Pero me atravesó. Porque en ese momento supe que todo lo que había sembrado estaba dando fruto. Que ese niño no solo era brillante, sino bueno. Que estaba creciendo con la conciencia de lo importante. No del éxito, ni del dinero, ni del estatus. Sino del amor, del cuidado, de la familia real, la que se construye día a día, sin importar los lazos de sangre. Yo no sabía qué futuro nos esperaba. Si algún día la verdad estallaría. Si tendría la fuerza para enfrentarla. Pero mientras tanto, seguía escribiendo. Cuidando. Amando. Viviendo. En silencio. En paz. Julián tenía ya 10 años cuando su maestra pidió a cada alumno que escribiera una historia sobre su familia. Un ejercicio simple, parte del curso de redacción, pensado para que los niños practicaran la expresión escrita desde sus propios vínculos. Trajo la hoja a casa, entusiasmado. Me dijo que quería contar la historia de su papá Tomás, de cómo íbamos todos los sábados a la librería y después al parque. Me preguntó si podía poner que yo era su mamá. Dijo que sabía que yo era su abuela, pero que para él era como una madre, y que eso debía valer igual. No supe qué responder. Solo asentí con un nudo en la garganta. Esa noche, mientras él dormía, leí lo que había escrito. Mi familia es mi papá Tomás y mi mamá Clara. Me cuidan, me enseñan cosas, me dan abrazos cuando estoy triste y me hacen reír cuando tengo miedo. Somos 3, pero siento que somos muchos más porque cada uno vale por varios. Lloré en silencio, como tantas veces, sin hacer ruido. Ese niño había aprendido a construir amor con lo que tenía. Sin importar lo que faltaba. Sin mirar hacia lo que alguna vez existió y se fue. Había hecho de nosotros su hogar, y no necesitaba más. Yo seguía guardando el diario. Era un cuaderno grueso, de tapas duras, con páginas ya arrugadas de tanto escribir. Empecé a temer que algún día lo encontrara sin querer. Lo escondía en lugares distintos cada mes. Bajo las toallas del baño, dentro de cajas de álbumes viejos, entre ropa que ya no usábamos. Cada vez que lo escondía, le agregaba una nota: si estás leyendo esto, es porque llegó el momento. No sabía cuándo sería. Tal vez a los 16. Tal vez a los 30. Tal vez nunca. Pero yo no podía morir sin dejarle mi versión. No la de los culpables. La mía. La de quien tomó una decisión imposible y la convirtió en una vida real. Tomás empezó a tener jaquecas. Dolores que iban y venían sin explicación. Lo llevamos a médicos, le hicieron estudios. Nada grave. Estrés, dijeron. Cansancio acumulado. Yo sabía que había algo más. No físico, emocional. Él había enterrado su historia bajo capas de amor hacia su hijo. Pero el cuerpo recuerda. El cuerpo sabe. Y un día, cuando menos lo esperas, lo que callaste te habla con síntomas. No le insistí. Sabía que,
Si en algún momento quería hablar, lo haría. Pero en el fondo, temía que se acercara demasiado a la verdad. Porque si empezaba a escarbar, no habría vuelta atrás. A veces me miraba con un tipo de tristeza que no decía en voz alta. Como si intuyera algo, pero no quisiera saberlo. Como si prefería el silencio antes que la certeza. Y yo lo entendía. Yo también había vivido así durante años. Fingiendo que todo estaba bien. Sonriendo por encima del temblor. Es increíble lo bien que aprendemos a fingir cuando queremos proteger a quienes amamos. Lo hacemos con tanto cuidado que, al final, el disfraz se vuelve parte de nosotros. Julián era todo lo contrario. Transparente, directo, sin dobleces. Decía lo que pensaba. Preguntaba sin miedo. Pero no preguntaba por su madre. Nunca. Era como si ella no existiera en su mente. A veces me preguntaba si realmente no la recordaba, o si había elegido no hacerlo. Porque los niños, a veces, también olvidan como defensa. Como escudo. Tal vez la había borrado porque necesitaba vivir en paz. Y eso, en el fondo, me dolía. No por ella, sino por él. Porque todo niño merece una historia completa. Aunque sea dolorosa. Aunque duela. Pasaron los años. Julián empezó la secundaria. Se volvió más alto que Tomás. Más callado, más introspectivo. Conservaba esa chispa de inteligencia, esa mirada de quien siempre está observando algo más. Ya no me contaba cada cosa como antes. Tenía sus espacios, sus silencios, sus preguntas que quedaban en el aire sin respuesta. Pero aún así, seguíamos conectados. Seguía viniendo a la cocina mientras cocinaba, preguntándome cómo se hacían las lentejas, si alguna vez había viajado a otro país, si sabía tocar algún instrumento. Era su forma de estar. No pegado, pero cerca. Una tarde, encontré en su habitación un cuaderno con anotaciones sobre su pasado. Notas sueltas, como si estuviera intentando armar un rompecabezas sin saber bien qué piezas faltaban. Escribía cosas como: mi mamá se fue sin decir nada, no tengo fotos con ella, ¿por qué nadie habla de ella? Me temblaron las manos. No me había preguntado nada en voz alta, pero ahí estaba, la duda. El inicio del camino. Y supe que el tiempo del silencio empezaba a agotarse. Guardé el cuaderno sin que él lo notara. No para esconderlo, sino para leerlo entero y entender por dónde venía. Era un diario, como el mío. Pero el suyo estaba lleno de preguntas. El mío, de respuestas. Dos mundos que se estaban acercando sin saberlo. Y que tarde o temprano, iban a chocar. Me senté en mi habitación esa noche y volví a leer mis páginas. Desde la primera hasta la última. Me encontré con mi yo de hace años, temblorosa, rota, decidida, feroz. Me sorprendió cuánto había crecido desde entonces. Cuánto había aguantado. Cuánto había amado. Cerré el cuaderno y lo envolví en una tela. Estaba casi lista para entregárselo. Tomás no sabía nada de esto. Seguía con su vida rutinaria. Se aferraba a ella como un sobreviviente. Yo veía en él a ese hombre que alguna vez fue niño, al que le prometí proteger sin importar las circunstancias. No supe hacerlo en todo. Fallé como madre al no prevenir lo que le pasó. Pero al menos pude darle un sentido a su vida después de esa herida. Le di a Julián. Le di una familia. Le di la oportunidad de ser padre. Aunque no lo supiera, aunque el lazo fuera falso, la relación era real. Y eso, en un mundo tan roto, era suficiente. Una madrugada me desperté de golpe, con el corazón acelerado. Había soñado que Julián se iba. Que tomaba su mochila y se marchaba sin decir nada. Me levanté y fui a su cuarto. Dormía tranquilo, abrazado a su almohada. Me senté a su lado y le acaricié el pelo. Y supe que ya no podía demorar más. El momento se acercaba. Pronto él me haría la pregunta. Pronto yo tendría que abrir el cuaderno. Pronto los ecos de lo no dicho se volverían palabras.
Y nada volvería a ser igual. Pero no tenía miedo. Porque en el fondo, lo había criado para eso. Para soportar la verdad. No pasó mucho tiempo después de aquel sueño. Julián empezó a hablar con más claridad sobre su historia. Ya no eran frases sueltas, ya no eran dibujos vagos o anotaciones escondidas en su cuaderno. Una noche, mientras cenábamos los tres, se detuvo de repente y nos miró. Su voz no tembló. Dijo que había algo que necesitaba saber. Que no entendía por qué no tenía recuerdos de su madre, ni fotos, ni historias. Dijo que cada vez que preguntaba, cambiábamos de tema. Que eso le dolía. Que no quería que le mintiéramos más. Tomás lo miró como si se le cayera el mundo encima. No estaba preparado. Nunca lo estuvo. Abrió la boca para decir algo, pero no encontró palabras. Lo vi luchar con su propia memoria, con la imagen que había construido durante años, con el amor que le tenía a ese niño. Me miró buscando una salida. Pero yo no podía seguir mintiendo. No, ahora. No frente a Julián. Era el momento. El que había temido durante más de una década. Me levanté sin decir nada y fui a buscar el cuaderno. Lo dejé sobre la mesa, sin explicaciones. Tomás frunció el ceño. Julián lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. Le dije que ahí estaba todo. Que no había nada más que pudiera decirle con palabras. Que esa historia era la nuestra, aunque no se pareciera a la de nadie más. Que la escribí para él, porque merecía saberlo. Julián estiró la mano y lo tomó. Lo sostuvo como si le ardiera. Dijo que lo leería solo. Que necesitaba tiempo. Esa noche fue la más larga de mi vida. No dormí. Caminé por la casa como un fantasma. Tomás tampoco durmió. Se quedó en el sillón, con las manos en la cara, sin hablar. A las 5 de la mañana escuché que Julián bajaba las escaleras. Llevaba el cuaderno cerrado entre las manos. Nos miró sin rencor. Solo con tristeza. Se sentó frente a nosotros y dijo que necesitaba entender cómo había sido posible. Cómo habíamos podido vivir con eso tanto tiempo. Cómo habíamos podido fingir. Le expliqué que no fue fingir. Que fue construir. Que cuando uno ama de verdad, elige qué verdades revelar y cuáles postergar, no para dañar, sino para proteger. Le dije que no nos arrepentíamos de nada. Que lo habíamos criado con todo el amor que teníamos. Que sí, que nació de una traición. De una mentira. De un acto sucio. Pero que su vida no era eso. Su vida era lo que habíamos hecho con él. Día tras día. Noche tras noche. Cada decisión. Cada abrazo. Cada promesa cumplida. Julián lloró. Tomás también. Fue una escena silenciosa, rota, dolorosa. No hubo reproches. Solo dolor puro. El dolor de ver caer una estructura entera y no saber con qué reemplazarla. El dolor de descubrir que la historia que creías tuya no lo era. Que quienes te amaban te habían ocultado cosas. Aunque fuera por amor. Aunque fuera para no romperte. Julián nos dijo que necesitaba distancia. Que no sabía qué iba a hacer. Que necesitaba tiempo para pensar. Tomó sus cosas y se fue a casa de un amigo. No supe qué hacer. Quise correr tras él, detenerlo, explicarle de nuevo, abrazarlo. Pero no lo hice. Sabía que si lo presionaba, lo perdería. Tenía que darle ese espacio. Tenía que confiar en que todo lo que habíamos sembrado, de alguna manera, sobreviviría al golpe. Tomás estaba devastado. Se encerró en su habitación y no salió por 2 días. Me dijo que no podía con la idea de que su hijo, porque seguía siendo su hijo, lo mirara con otros ojos. Con desconfianza. Con dolor. Pasaron 3 días. 4. Una semana. No sabíamos nada de él. Ni un mensaje. Ni una llamada. El silencio pesaba más que cualquier castigo.
El silencio era una sala de espera que parecía no terminar nunca. Yo me repetía que habíamos hecho lo correcto. Que no podíamos haber seguido ocultando una verdad tan grande. Que él tenía derecho a saber. Pero eso no me aliviaba. Porque sabía que incluso las verdades necesarias duelen. Y a veces, duelen para siempre. Al 8º día, volvió. Llamó a la puerta con la mochila colgando de un hombro. Entró sin decir nada, dejó sus cosas en el suelo y se sentó en la mesa de la cocina. Nos miró, uno por uno. Y entonces habló. Dijo que había leído el cuaderno 3 veces. Que había llorado, que se había enojado, que había querido romperlo. Pero que después de todo eso, entendió algo. Que él no era el hijo de una historia perfecta. Pero tampoco lo necesitaba. Que era el hijo del amor real. Del amor que elige quedarse. Que elige criar. Que elige proteger incluso cuando no tiene por qué hacerlo. Dijo que no nos perdonaba todavía. Que no sabía si iba a hacerlo algún día. Pero que no nos odiaba. Y que no quería irse. Porque, con todo lo que había descubierto, seguía sintiendo que esta era su casa. Que nosotros éramos su familia. Que lo habíamos criado sin condiciones. Y que eso valía más que la sangre. Me abrazó primero a mí. Luego a Tomás. Lloramos los 3, juntos, sin hablar. Ya no había nada más que decir. Después de ese día, todo cambió. No de forma violenta. No con gritos ni separaciones. Pero cambió. Julián ya no era el niño que habíamos criado sin saber si algún día nos haría preguntas. Ahora era un adolescente con toda la información sobre su origen. Un joven con cicatrices nuevas. Con una nueva conciencia de sí mismo. Y eso lo hizo más fuerte. Más profundo. Más honesto. Yo lo veía mirar el mundo con una madurez que no tenían los chicos de su edad. Como si hubiera envejecido de golpe. Como si hubiera aprendido que la verdad puede doler, pero también libera. Tomás tardó más en recuperarse. Sentía que lo había perdido todo. Que la revelación había destruido el único rol que lo hacía sentir valioso. Yo le repetía que no era así. Que Julián seguía amándolo. Que ahora lo elegía con conciencia. Ya no era solo el hombre que estaba ahí por costumbre. Era el padre que había estado siempre, aún sin serlo. Tomás necesitó tiempo para creerme. Pero lo hizo. Lentamente. Con cada gesto de Julián, con cada papá que aún usaba sin dudar. Un día, Julián me dijo que quería conocer a su madre. Me lo dijo con calma. Sin reproche. Dijo que no para perdonarla, ni para confrontarla. Solo para saber quién era. Cómo era su cara. ¿Qué pensaba? ¿Qué había sido de ella todos estos años? Le dije que no sabía dónde estaba. Era verdad. Natalia había desaparecido por completo. Tal vez estaba en otro país, con otro nombre, con otra historia. Tal vez ya no vivía. No lo sabía. Y aunque la hubiera encontrado, no sabía si él encontraría en ella algo que valiera la pena. Le prometí que si alguna vez sabía algo, se lo diría. Y lo haré. Porque ahora ya no hay secretos. Ya no hay verdades postergadas. Ya no hay miedo. Solo queda la realidad. Y la realidad, aunque duele, nos pertenece. Después de que Julián regresó y se quedó con nosotros por voluntad propia, noté algo que no había visto antes, una transformación silenciosa. Ya no era el mismo niño que se acurrucaba en el sofá a escuchar mis cuentos, ni el adolescente distraído que olvidaba sacar la basura. Era otra persona. No más distante, pero sí más consciente. Sabía quién era. Sabía de dónde venía. Sabía lo que habíamos hecho por él. Y ese conocimiento lo había cambiado. Para bien. Empezó a interesarse más por su historia. Me pedía detalles que yo no estaba segura de poder darle. Quería saber cómo era Natalia, cómo hablaba, cómo se vestía, qué música escuchaba.
Me costaba recordar. O tal vez me costaba aceptar que aún la recordaba demasiado bien. Le dije lo que podía sin cargarlo de veneno. No quería destruirla ante sus ojos, pero tampoco iba a idealizarla. Le conté que era reservada, que nunca se permitió mostrarse del todo, que siempre actuó como si supiera más de lo que decía. Que tenía una belleza peligrosa, de esas que no buscan admiración sino control. Julián anotaba cosas. Como si estuviera escribiendo un libro en su mente. Una historia que necesitaba comprender, aunque no pudiera modificarla. Le conté que el día que me entregó sus cosas, no lloró. Que firmó los papeles con una tranquilidad perturbadora. Que se fue sin una mirada atrás. Le conté que me ofreció el bebé como quien entrega una bolsa de ropa vieja, y que fue en ese momento que yo decidí jamás volver a mencionarla si él no lo hacía. Porque nadie que se deshace de un hijo con esa frialdad merece el título de madre. Pero también le dije que no era mi decisión juzgarla por él. Que, si alguna vez la encontraba y decidía perdonarla, yo no intervendría. Que su historia con ella era suya. Que yo solo había hecho lo que creí correcto. Y que si alguna vez sentía que me equivoqué, tenía derecho a pensar eso. No buscaba gratitud. Solo quería que viviera sin dudas. Sin huecos. Sin ficciones. Tomás, por su parte, estaba más tranquilo. Empezó a reconstruirse desde lo que quedaba. Desde lo que aún tenía. Ya no cargaba con la ilusión de ser el padre biológico, pero había algo aún más poderoso, sabía que Julián lo amaba como a tal. Y eso era suficiente. Empezó a hablar más, a compartir con Julián sin esa culpa escondida que antes lo acompañaba. Hablaron de cosas que nunca habían hablado antes. De cómo fue la llegada del niño, de cómo él se adaptó a la paternidad inesperada, de lo mucho que había aprendido con él. Una tarde los escuché desde el pasillo. Tomás le decía que ser padre de corazón no lo hacía menos padre. Que él no necesitaba un vínculo de sangre para sentir lo suyo. Julián no respondió con palabras. Solo lo abrazó. Y ese gesto fue más elocuente que cualquier frase. Supe, en ese momento, que la herida ya no era una grieta abierta. Era una cicatriz. Algo que duele cuando llueve, sí. Pero que forma parte de uno. Y que ya no mata. En casa todo comenzó a reorganizarse. Las rutinas volvieron, pero no como antes. Ahora estaban teñidas de otra profundidad. Las comidas compartidas tenían otro peso. Las conversaciones eran más francas. El silencio no se usaba para esconder, sino para respirar. Ya no había miedo de que Julián preguntara algo incómodo. Ya no había que mirar a Tomás con cuidado por si decía algo que revelara demasiado. Todo estaba sobre la mesa. Y eso, aunque costó, nos hizo libres. Yo, por mi parte, empecé a hacer algo que había postergado durante años, cuidar de mí. Había pasado tanto tiempo ocupada en proteger, en sanar a otros, que me había olvidado de mis propias grietas. Comencé a salir a caminar por las tardes, a leer libros que no tuvieran que ver con crianza o trauma. Volví a escribir, pero ya no el diario secreto de culpa y memoria, sino páginas sueltas, pensamientos, recuerdos libres. Me descubrí como mujer más allá de madre o abuela. Más allá de víctima o heroína. Solo como Clara. Y fue entonces cuando Andrés reapareció. Lo vi una mañana en la plaza, sentado en un banco, solo, mirando a los niños jugar. No me vio. Pasé de largo, pero sentí el pulso en las sienes. El cuerpo recuerda. La traición, aunque superada, deja marcas. A la semana, llegó una carta. No la abrí. Esta vez no por rabia, sino porque ya no importaba. No había nada que pudiera decir que cambiara lo que había sido. Andrés había tenido su historia, su tiempo, su oportunidad. Y la desperdició. Si buscaba redención, tendría que encontrarla lejos de mí. Se la mostré a Julián. Le dije que era de su padre biológico. Me miró fijo, sin parpadear. Me preguntó si yo quería que la leyera. Le respondí que no era mi decisión. Que ahora era su historia también.
Se la llevó. Tardó 3 días en abrirla. Cuando lo hizo, la dejó sobre mi escritorio sin decir nada. No me interesa, fue lo único que dijo. Y no volvimos a hablar del tema. La vida siguió su curso, como suele hacer. Julián terminó el colegio con honores. Su capacidad para aprender nunca se frenó. Pero lo que más me enorgullecía era su calidad humana. Su bondad. Su ética. Había crecido en el medio del engaño, pero no se volvió cínico. Había sido abandonado, pero no cargaba odio. Había sido criado por quienes no eran sus padres, pero nunca cuestionó el amor que recibió. Era íntegro. Era fuerte. Era luz. Tomás, ya mayor, decía que lo mejor que había hecho en la vida era quedarse. No escapar cuando Natalia se fue. No huir cuando no entendía nada. Quedarse. Criar. Amar sin condiciones. Me decía que, sin Julián, no habría sabido quién era. Y que si había tenido una misión en esta vida, había sido esa. Yo solo los miraba a los dos, y en silencio, agradecía. No a Dios, ni al destino. A la vida. A esa vida caótica, sucia, impredecible. Que, de una traición, me regaló un hijo que no era mío. Un niño que no pedí, pero que fue el que más amé. Un hombre que, sin llevar mi sangre, llevaba mi historia. Mi fuerza. Mi elección. Y eso, por fin, era suficiente. Después de que Julián terminó el colegio, la casa se volvió más silenciosa. No el silencio incómodo que alguna vez nos acompañó, sino uno diferente, el de las etapas que cambian. El de los días largos que ya no están marcados por horarios escolares, el de las conversaciones más pausadas, el de los momentos que se sienten más escasos, más valiosos. Entró a la universidad con una beca completa. Ingeniería. Lo suyo era crear, comprender, ensamblar el mundo con una lógica que no heredó de nadie visible, pero que parecía siempre haber tenido. Tomás lo ayudó a instalarse en su pequeña residencia universitaria. Yo fui con ellos. Fue un viaje tranquilo, corto, cargado de emociones no dichas. Cuando nos despedimos, Julián me abrazó más fuerte de lo habitual. Dijo que me iba a llamar todos los días. Sabía que no lo haría, no todos. Pero lo dijo para tranquilizarme, y bastó. Los primeros días sin él fueron un golpe. A pesar de que seguíamos viéndonos los fines de semana o cuando podía escaparse, la casa había cambiado de forma. Yo la recorría en silencio, tocando objetos suyos como si pudieran hablarme. La taza donde tomaba el té cada mañana. El libro doblado en su escritorio. Su suéter favorito colgado en la silla. Cada cosa era una huella. Y yo era una madre que lo había criado a contramano de la historia, pero con el corazón recto. Tomás también lo extrañaba, aunque no lo decía en voz alta. Volvió a llenar sus horarios con trabajo, se ofreció como voluntario para talleres extracurriculares y empezó a enseñar robótica en un centro comunitario. No quería detenerse. Me dijo una vez que si paraba, pensaba demasiado. Que necesitaba seguir dando para no sentir que el tiempo lo estaba alcanzando. Le respondí que todo lo que había hecho ya valía más que cualquier otra cosa que pudiera sumar. Crió a un hijo solo. Sin certezas. Y sin embargo, ese hijo era el mejor hombre que conocíamos. Julián nos visitaba los fines de semana con historias nuevas. Sus clases, sus amigos, sus proyectos. Traía libros, ideas, preguntas. Era otro, sin dejar de ser el mismo. Se estaba formando como hombre con una madurez que no era común. No hablaba mucho de Natalia ni de Andrés. A veces soltaba una frase, una reflexión suelta. Como una piedra lanzada al agua. Nunca sabré si ella me quiso, dijo una tarde mientras mirábamos una película. No respondí. No hacía falta. Él ya sabía que el amor no siempre se demuestra estando, pero sí se confirma con la ausencia. En una de esas visitas, me pidió el diario otra vez. Dijo que quería releerlo. Que esta vez, no desde la rabia ni la sorpresa, sino desde el entendimiento. Lo leyó entero, sin pausas.
Cuando terminó, me lo devolvió con una sonrisa serena. Me dijo que no todos los hijos tienen la suerte de conocer a su madre desde su humanidad. Que él había leído mi dolor, mi lucha, mi entrega. Que ahora me conocía de verdad. No como la figura fuerte que siempre parecía tener todo bajo control, sino como la mujer que lo amó a pesar de que no debía. Esa frase me rompió. Porque era cierta. No debía haberlo amado. No era mi obligación. No era mi rol. No era mi carga. Y sin embargo, lo amé. Con una profundidad que ni siquiera tuve con mi propio hijo en ciertos momentos. Con Tomás, el amor fue una construcción lenta, constante, medida. Con Julián fue un salto al vacío. Y ese salto cambió mi vida para siempre. Julián nunca quiso saber más de Andrés. No lo odiaba, pero no sentía ningún vínculo. Decía que algunas historias terminan antes de comenzar. Que a veces, para protegerse, uno tiene que soltar incluso aquello que tiene derecho a reclamar. Andrés intentó buscarlo una vez más. Mandó una carta al campus universitario. Julián se la mostró. La leyó en mi presencia. Era un intento de redención, lleno de frases que llegaban tarde. Hablaba de arrepentimiento, de querer reparar. Julián la rompió frente a mí. No con rabia. Con determinación. Dijo que no necesitaba perdonarlo para estar en paz. Y que su vida era plena sin él. Tomás tampoco volvió a hablar de su padre. Supo todo. Le conté la verdad completa, tiempo después de que Julián lo supiera. Se quedó en silencio por un largo rato. Luego me abrazó y me dijo que entendía por qué callé. Que no me juzgaba. Que, aunque dolía, lo que construimos era más fuerte que cualquier verdad que pudiera destruirlo. Nunca volvió a mencionar a Andrés. Fue su forma de cerrar la historia. Los años pasaron. Julián se graduó con honores. Consiguió un trabajo importante en una empresa de innovación tecnológica. Se mudó a otra ciudad. Seguía viniendo cuando podía. Seguía llamando. Nunca se alejó del todo. Yo lo sentía cerca incluso cuando estaba lejos. Era esa clase de vínculo que no necesita presencia física para existir. En una visita me trajo un sobre. Dentro había un borrador de un libro. Su historia. La nuestra. Había cambiado nombres, lugares, detalles. Pero la esencia estaba ahí. Me preguntó si podía publicarlo. Le dije que sí. Que el mundo necesitaba saber que hay historias que nacen del caos y se transforman en algo bueno. Que no todas las traiciones terminan en odio. Que no todo lo roto está condenado a quedarse así. El libro fue publicado 2 años después. No fue un bestseller. No fue adaptado a una película. Pero llegó a muchas personas. Y entre las cartas que recibió, hubo una que lo marcó. Era de una mujer que había dado a su hijo en adopción. Decía que, al leer el libro, por primera vez había sentido paz. Que entendió que alguien podía amar a su hijo incluso si ella no había podido hacerlo. Julián lloró al leerla. Me la mostró y dijo que tal vez, en algún rincón del mundo, Natalia también lo leyó. Y que eso, de alguna manera, era suficiente. Yo envejecí sin miedo. Ya no me quedaban secretos. Ni culpas. Julián era un hombre íntegro, fuerte, empático. Tomás encontró la calma en sus clases, en sus plantas, en los domingos de té y silencio. Y yo miraba todo eso con el corazón lleno. No era una historia feliz en el sentido tradicional. No hubo redención milagrosa, ni justicia perfecta. Pero sí hubo amor. Del que se elige. Del que no se exige. Del que no depende del ADN. Julián era un hombre completo. Porque, a pesar del origen, había aprendido a construirse con lo que tenía. Con lo que le dimos. Y eso, más que todo, fue nuestro mayor logro. El tiempo hizo lo suyo. La vida, como un río paciente, fue trazando sus propios caminos.
Julián ya tenía más de 30 años cuando decidí que era momento de poner orden a las cosas. No porque algo estuviera mal, sino porque quería cerrar esta historia de la única forma que me parecía justa, dejando todo claro, todo limpio, para cuando yo ya no estuviera. No le debía nada a nadie, pero aún así sentía que mi tarea no terminaba en haberlo criado. Había una última parte que solo yo podía hacer. Me senté un día frente a mi escritorio, rodeada de papeles, fotos, notas sueltas, cartas no enviadas. Tomás ya se había ido a su taller, como cada mañana. El sol entraba por la ventana del comedor con esa calma de los días que no apuran. Tenía delante mío el primer diario que escribí cuando Natalia se marchó. Lo abrí y leí las primeras líneas. Sentí que me leía a mí misma como si se tratara de otra mujer. Porque ya no era esa. Ya no tenía miedo. Ya no lloraba en silencio. Ya no esperaba que alguien me salvara. Me había salvado sola. Julián estaba en una etapa de su vida más tranquila. Se había mudado a una casa pequeña, rodeada de árboles, a las afueras de la ciudad. Trabajaba desde allí en proyectos independientes, daba charlas, escribía. No se casó, pero tenía una pareja estable. Un hombre sereno, de mirada limpia, que lo amaba con la misma naturalidad con la que uno respira. Me gustaba verlo con él. Ver que, a pesar de sus orígenes, de sus verdades quebradas, había aprendido a amar sin miedo. Sin dobleces. Tomás, más viejo, con las manos ya más lentas, seguía siendo el padre que lo había acompañado desde el primer día. A veces, durante la cena, Julián soltaba recuerdos como quien deja migas en el camino. Cuando tenía 7 años y me enseñaste a andar en bicicleta sin ruedas, cuando me dijiste que no importaba si perdía el partido, que estabas orgulloso igual. Yo lo escuchaba en silencio. Porque ya no había que decir nada. Lo que habían construido entre ellos era sólido. Verdadero. Inquebrantable. Un día Julián me dijo que quería tener un hijo. No de forma biológica. No por legado. Sino porque sentía que estaba listo para criar a alguien como lo criaron a él. Me preguntó si eso me parecía bien. Sonreí. Le dije que no se trataba de si estaba bien o mal. Le dije que si sentía que podía amar a un niño con la misma libertad con la que fue amado, entonces tenía el derecho de hacerlo. Que el amor no se hereda, se elige. Como hicimos nosotros. Como hice yo. Fue entonces cuando me pidió algo más. Dijo que quería que sus hijos, si los tenía, supieran la historia. No como un drama, ni como un escándalo. Sino como una prueba de que la vida no tiene que ser perfecta para ser buena. Que las familias pueden nacer de errores, de caos, de decisiones difíciles. Pero que lo importante es lo que se construye después. Que lo verdadero no siempre empieza bien, pero puede terminar de la mejor manera. Me emocionó. Me di cuenta de que ese niño, al que alguna vez sostuve con los brazos temblando, ahora era un hombre capaz de mirar su origen de frente. Sin odio. Sin vergüenza. Con verdad. Y que eso no era un mérito suyo solamente, ni mío solamente. Era un trabajo compartido. Entre él, Tomás y yo. Cada uno puso una parte. Cada uno sostuvo un tramo. Y al final, el resultado fue un ser humano entero. La historia de Andrés quedó atrás. Murió sin que lo supiéramos. Nos avisaron tarde, desde una oficina estatal. Sin funeral, sin avisos. Fue como si su figura se hubiese esfumado tal como había vivido sus últimos años, en las sombras. Julián decidió no ir al entierro. Me dijo que no tenía sentido. Que su historia con él nunca había empezado. Y que, si algo le debía, era solo el hecho de haber nacido. Nada más. De Natalia nunca supimos nada. A veces, en días de lluvia, cuando me sentaba en la cocina a tomar té y ver llover, pensaba en ella. No con rabia. Con una especie de lástima. Se perdió la vida de un niño extraordinario. De un hombre brillante. Y todo por elegir lo fácil. Lo inmediato. Lo que le daba más dinero. Yo no la odio. Ya no.
pero tampoco la compadezco más allá de lo necesario. Fue ella quien eligió salir de la historia. Nosotros elegimos quedarnos. Y la diferencia entre esas dos decisiones fue el mundo entero. Una tarde, Julián me trajo una caja. Dentro había una copia encuadernada del libro que escribió. Con una dedicatoria nueva. Para la mujer que me eligió sin tener que hacerlo. Que me dio amor cuando yo era solo una consecuencia. Que me convirtió en alguien digno de amar. Gracias por quedarte. Gracias por ser la madre que nadie vio venir. Lloré en silencio. No por tristeza. Por alivio. Porque entendí que todo había valido la pena. Las noches sin dormir. Las decisiones difíciles. El abandono. El secreto. Todo eso no fue en vano. Había dado fruto. Había dejado huella. Había construido algo que seguiría más allá de mí. Tomás, con los años, se volvió más lento. Leía mucho, caminaba poco, pero aún conservaba esa mirada tranquila de los hombres que han hecho lo que debían hacer. A veces me tomaba la mano por las tardes mientras veíamos a Julián en fotos, en vídeos, en entrevistas. Decía, es nuestro mejor trabajo. Y yo asentía. ¿Por qué lo era? Nuestro mejor trabajo. Nuestro mejor error convertido en milagro. Nuestra mejor mentira transformada en verdad. En mis últimos días, Julián venía más seguido. Me hacía reír. Me contaba cosas tontas. Se sentaba a leerme. Tomás a veces dormía en el sillón, y yo los miraba a los dos. Mi hijo, mi nieto. Ninguno perfecto. Pero ambos suficientes. Un día, le pedí a Julián que cuidara bien el cuaderno. Que lo guardara como lo que era, la prueba de que el amor no siempre llega en los envases esperados. Que no siempre se hereda el amor. Que a veces se encuentra. A veces se roba. A veces se construye desde el desastre. Me prometió que lo haría. Y le creí. Porque ya no era un niño. Era el hombre que criamos con verdades tardías pero honestas. Con silencios largos, pero nunca vacíos. Con miedo, sí. Pero también con mucho coraje. Yo ya no tenía nada más que decir. Todo lo había dejado escrito. Todo había sido contado. Nunca me gustaron las despedidas, pero entendí con los años que no se eligen. Simplemente llegan. Se instalan en la rutina con la sutileza del desgaste, como la madera que cruje cada vez más hasta que un día ya no lo hace. El cuerpo empieza a hablar con otra voz, más lenta, más frágil. Lo noté en los pasos, en la respiración. En el modo en que el día se hacía más largo aunque durara lo mismo. Pero no sentí miedo. Había vivido suficiente. Había amado suficiente. Y más que nada, había reparado lo que estaba destinado a romperse. Los médicos dijeron que era cuestión de tiempo. Meses, quizás semanas. Tomás lloró en silencio cuando se lo conté. No con escándalo, no con desespero. Solo me tomó la mano y me dijo que no estaba listo. Le respondí que nadie lo está, pero que no hacía falta estarlo. Que lo importante no era cómo me iría, sino cómo nos quedamos todos. Y que yo me iba tranquila. Porque todo había sido dicho. Todo lo importante, al menos. Julián vino a casa al día siguiente. Se sentó en la orilla de mi cama y se quedó ahí, en silencio. No me preguntó cómo estaba. No dijo, lo siento. Solo estuvo. Me habló de su trabajo, de su pareja, de los libros que estaba escribiendo. Me trajo uno. El segundo. También sobre familias que no se eligen. Sobre vínculos construidos a contramano del mundo. Me pidió que lo leyera. Le dije que no necesitaba leerlo, ya lo conocía. Porque la historia que escribía seguía siendo la nuestra, envuelta en nuevas palabras. Le pedí a Tomás que me ayudara a dejar por escrito las cosas básicas, lo que se haría con la casa, con los papeles, con las cuentas. Pero también con mis objetos. Con los recuerdos.
Le dije que el cuaderno debía quedarse con Julián. Que los álbumes podían dividirse si querían, pero que el cuaderno no. Ese era su herencia real. Más que el dinero, más que la historia oficial. Esa era la verdad completa. El legado más íntimo. La única carta que nadie más le escribiría nunca. Los días que siguieron fueron suaves. Silenciosos. Llenos de visitas cortas, de conversaciones sin urgencias. Empecé a despedirme de los objetos sin decírselo a nadie. Me detenía a mirar un jarrón, una foto, un libro. No con nostalgia. Con gratitud. Porque cada cosa era un testigo. De lo que fuimos. De lo que elegimos. De lo que sobrevivimos. Dejé pequeñas notas escondidas en algunos lugares, en la funda del sillón, en la caja de herramientas, dentro de una receta vieja. No para dramatizar. Solo para que me encontraran de a poco, después. Para que supieran que estuve. Que pensé en ellos hasta el último día. La última semana fue distinta. Julián vino a quedarse. Tomás también se instaló a dormir en la habitación de al lado. Yo ya no podía moverme mucho. Pero tampoco lo necesitaba. Todo estaba dicho. Todo estaba hecho. Una tarde, mientras afuera llovía con esa constancia que siempre me tranquilizó, Julián me leyó en voz alta. No una novela, ni un poema. Me leyó una carta que había escrito para mí. Me la leyó sin llorar, con voz firme. En ella me decía que yo había sido su madre, sin que hiciera falta serlo. Que me debía su vida, no por haberlo traído al mundo, sino por haberle enseñado a vivirlo con verdad. Que cuando le dolía el pecho de emoción, era porque yo le había enseñado a sentir. Que cuando defendía lo justo, era porque yo le había enseñado a no mentirse. Y que, cuando fuera padre, si lo era, iba a contarle a su hijo mi historia antes que la suya. Porque todo lo que era, comenzaba conmigo. Esa noche dormí con la paz que no conocía desde que Natalia apareció en nuestras vidas. Dormí con la certeza de que el dolor no había sido en vano. Que lo torcido no había vencido. Que, incluso desde la herida, habíamos creado algo noble. Al amanecer, no desperté. No con ellos ahí. Pero sí con la historia cerrada. Hoy, cuando Julián habla de mí, no me llama abuela. Me nombra como mi madre Clara. A veces dice, quien me crió, la que me salvó, la que me enseñó a amar a pesar de todo. Y eso me basta. Porque yo ya no necesito presencia física. Estoy en el cuaderno que aún guarda. En las historias que cuenta. En la forma en que acaricia el cabello de su hijo recién adoptado. En la mirada que le lanza a Tomás cuando aún lo llama, papá, sin temblor. Estoy en cada decisión que toma con firmeza, aunque duela. En cada acto de compasión que ofrece, aunque no sea reconocido. Estoy en su voz. En su ternura. En su firmeza. Estoy donde prometí quedarme, en el lugar que elige lo verdadero, incluso cuando duele. Y así termina esta historia. No como tragedia. No como lección. Sino como una vida vivida de verdad.